Hola a todos, yo soy María, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Se podría decir que todos los días recibo en mi Instagram, que por acá se los dejo para que me sigan, un mensaje directo, algún comentario o hasta correos electrónicos donde me preguntan qué libros me he leído, cuáles son mis favoritos, qué libros les recomendaría. Y no es nada fácil porque me he leído muchos, hay muchísimos muy buenos y pues no me iba a quedar aquí hablando 20 horas, aparte de que hablo mucho sobre todos esos libros. Entonces me tomé la tarea de pensar qué libros han impactado mi vida y escogí 3 principales que me encantan, quiero dárselos a conocer. Si les interesa saber cuáles son mis libros favoritos, quédense viendo este video. Bueno, el primer libro que les quiero hablar no es tan conocido, pero eso es lo que me gusta de este video, que no les estoy hablando de los libros súper comunes que escuchamos día a día, sino que podamos conocer como nuevas historias, nuevos escritores, nuevos títulos. Y este libro desde el título me enamoró, me enganchó, porque ya nos hace pensar demasiado. Y se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Yo creo que tomémonos 2 segundos para pensar qué haríamos si no tuviéramos miedo. Este libro fue escrito por Borja Vilaseca, él es un profesor de economía en España. Entonces este libro es muy interesante porque comienza como a desenvolverse en muchos temas, pero de una forma muy entendible y práctica. Él comienza hablando de la historia del dinero, muy normal para un economista, pero a la vez muy entretenido y que deberíamos de saberla. Pero lo importante es que empieza como a dar un giro y no se queda en lo económico, sino que empieza a decir que el dinero en la vida pues no es lo más importante y que además pues es un profesor, entonces empieza a hablar de educación, que toda la vida nos han sumergido en este cuento de las habilidades técnicas, de ser los mejores mecánicos, los mejores ingenieros, los mejores contadores, pero no se nos está enfocando en lo realmente humano, que son esas habilidades blandas de ser mejores personas, de desarrollarnos, de controlar nuestras emociones y etcétera. Entonces él acá empieza a hablar una por una de esas cosas, empieza a tocar la inteligencia social, cómo es importante que nos desenvolvamos con el otro. Me gusta mucho porque en cada página casi que da una frase muy interesante. A ver, les leo una, por ejemplo, no, esta de Gabriel García Márquez para mí es la favorita. Desde muy pequeño tuve que interrumpir mi educación para empezar a ir a la escuela. Bueno, yo creo que piénsenla, medítenla, porque dice muchas cosas. Entonces empieza a hablar de inteligencia emocional, empieza a hablar de inteligencia social, que eso es lo que me gusta, que condensa muchos libros que podemos leer sobre finanzas, que leamos un libro, por ejemplo, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que igual hay que leérselo, que leamos sobre inteligencia emocional, pero pues al principio necesitamos desarrollar el hábito de la lectura. Y este libro es una condensación de todos esos temas tan importantes, pero de una forma muy fácil de entender. Se los recomiendo mucho, la verdad me encanta. Para ser un profesor de economía toca temas muy impresionantes y relevantes para nosotros como seres humanos. Entonces se los recomiendo mucho. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? El segundo libro del que les quiero hablar, de verdad que sí es favorito, porque ya me lo he leído 2 veces y creo que me lo volvería a leer muchas veces más, y es El monje que vendió su Ferrari. Estoy segura que de este sí alguna vez han escuchado hablar. Fue escrito por Robin Sharma y trata básicamente de un abogado que se llama Julián, que llega al máximo de su carrera, que es el mejor abogado y el más reconocido, pero algo que pasa mucho cuando estas cosas suceden, y es que por irnos muy bien en una cosa descuidamos todo lo demás, que a veces es lo más importante, como nuestra familia o nuestra salud, por ejemplo. Julián llega a un punto en que sí le está yendo muy bien, pero su salud lo enfrenta y lo obliga a dejar todo atrás, dejar su carrera, vender todos sus bienes, por ejemplo, y de ahí decide partir al Tíbet. No fue un proceso fácil, pero logra encontrarse con los monjes y a partir de ahí comienza a aprender y adquirir una sabiduría, unas técnicas y unas estrategias que nos ayudan a llegar a esa plenitud.
Cuando él ya como que se gradúa de aprender todo eso, decide regresar y buscar a su amigo de ese pasado, de ese entonces, que a la vez era su pupilo, pero que él veía en él que era como esa persona más rescatable, que no estaba todavía tan hundida en ese mundo profesional y que con estos conocimientos podría ayudarlo a mejorar y aprovechar todos los aspectos de su vida de una forma integral. Entonces regresa, se encuentra con él y este libro ya se empieza a desencadenar más o menos en 2 noches, en donde él está contando todas esas experiencias, empieza a hablarle de cómo nosotros por estar en búsqueda de ese éxito que vemos muy arriba, no aprovechamos los pequeños momentos, no valoramos los atardeceres, no valoramos los 5 minutos con nuestros padres o si tenemos hijos con nuestros hijos. Nos empieza a decir cómo a través de pequeñas herramientas, de pequeñas técnicas, de pequeñas tareas que no nos toman mucho tiempo, podemos empezar a cambiar eso, podemos ser más conscientes de nuestros actos y poder alcanzar esa plenitud que tanto deseamos, que no es quedarnos toda la vida pensando qué rico ser felices o mi máximo propósito es ser pleno, sino que realmente desde ya no nos consumamos la vida pensando en el futuro, sino que empecemos a aprovechar el presente y a vivir de una mejor manera. Entonces, de verdad que este libro me encanta. Hay gente que dice que es muy básico, pero me parece que tiene conocimientos muy concretos que nos ayudan. Es muy chévere leer, es un estilo fábula que va contando como una historia y un cuento, entonces se los recomiendo mucho. A mí me encanta un tema en la literatura que se llama el Cábala o Kabbalah. Es más que todo una sabiduría que viene del esoterismo. No se me asusten, uy, esotérico, eso suena muy raro, no, para nada. Simplemente, básicamente, lo que trata este tema es encontrar cómo el hombre puede llegar a ese propósito para el que nació, cómo podemos ser conscientes de nuestros comportamientos y a raíz de ahí buscar nuestra plenitud. Listo, eso es lo que busca. Obviamente estos libros nos sacuden un poquito, pero es precisamente por eso, porque nos están ayudando a entrar en conciencia. Entonces este libro, último libro del que les voy a hablar, fue escrito por Napoleón Hill. Muchos conocen a Napoleón Hill por el libro Piensa y hágase rico. Ese es como su libro más conocido. Este libro tiene en particular que fue escrito más o menos en 1938, 1935 más o menos, o sea, hace ya casi 100 años, pero apenas salió a la luz pública en el 2013, 2012 más o menos. Entonces, imagínense, Napoleón Hill era una persona muy, yo digo, impresionante, porque pues existió hace más de 100 años, pero tenía un nivel de conocimiento, de conciencia, que hasta el día de hoy uno lee sus libros y uno todavía como que se estrella, se enfrenta, dice, wow, qué información. Entonces imagínense en qué nivel de adelanto o de pensamiento a futuro estaba él. Este libro fue escondido por casi 100 años por el nivel de información que lleva adentro, porque obviamente estaba en una época donde las industrias estaban comenzando a crecer, los grandes industriales como Rockefeller, Carnegie se estaban apoderando del mundo y estaban empezando a controlar nuestras mentes, #Illuminatis. Entonces su información era un poco compleja, pues él fue declarado como hereje, si no estoy mal en esa época, por lo que escribía. Y les digo, el libro salió como en el 2012 y lo peor es que es tan complicada la información, como tan relevante, que ni siquiera pudieron sacar la totalidad del libro porque dicen que lo otro es aún peor. Entonces yo creo que ya con eso quedan demasiado tentados a leer este libro. Pero el libro se llama Burlar al Diablo. Básicamente este libro es una conversación que Napoleón Hill tiene con el diablo, en donde él empieza como a descubrir todos esos secretos y él empieza a obtener un montón de hallazgos que no nos imaginábamos. Él le dice para qué existe, por qué fue creado, y básicamente su existencia es controlarnos, controlar nuestra mente, no ayudarnos a prosperar, no ayudarnos a ser felices. Creo que si nos ponemos a pensar en todas las cosas y todas las noticias que vemos hoy en día, nos damos cuenta que realmente tenemos nuestra mente muy controlada, pero por nuestros mismos pensamientos, porque más allá de lo exterior
es como nosotros mismos nos estamos controlando con el miedo, con la indiferencia, con el que van a decir de mí si hago esto, con la envidia, o sea, con un montón de sentimientos que vivimos día a día que no nos permiten avanzar, y esa es la forma como el diablo nos está controlando nuestra mente para no alcanzar la plenitud o el éxito en nuestras vidas. Básicamente, lo que pasa en este libro es que el diablo le empieza a contar a Napoleón toda esa realidad, pero no solo eso, sino que le empieza a decir cómo nosotros y cómo a través de ejemplos y de acciones podemos empezar a burlar a este diablo y poder llegar a nuestra plenitud, a nuestro éxito, a nuestra felicidad. Todos los libros estoy hablando un poquito como de ese fin, pero pues obviamente lo que queremos, pero él nos ayuda aquí a entender cómo a través de nuestras acciones las podemos hacer más conscientes, que tenemos que cambiar, ejemplos que nos enfrentan demasiado y que nos dicen, uy, sí, es verdad, yo estoy cometiendo este error y el diablo aquí está apoderado totalmente de mí, me está controlando totalmente, pero entonces ya soy consciente de eso, ya es mi deber cambiarlo. Entonces, de verdad, chicos, este libro no es fácil de conseguir. Creo que por Amazon lo venden, o si no, pues lo pueden descargar por PDF si les gusta leer por ahí. No es un libro que se consigue fácil en las librerías, pero se los recomiendo demasiado, demasiado. Yo me lo quiero volver a leer, por ejemplo, porque pues uno va pasando por tantos libros que va perdiendo conceptos muy importantes e ideas principales del libro. Me encantan los libros de conciencia porque obviamente lo técnico se va aprendiendo, pero primero tenemos que cambiar nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestra mentalidad. Entonces les recomiendo estos 3 libros, son mis favoritos: Burlar al diablo, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y El monje que vendió su Ferrari. Ahora quiero que ustedes aquí abajo en los comentarios me digan cuáles son sus favoritos, qué libros se han leído, qué libros me recomiendan, para que compartamos entre todos la información, que de eso se trata. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que les avise ahí mismo suba un nuevo video. No olviden tampoco darle like, que de verdad me sirve mucho. Estamos comenzando, estamos creciendo, entonces cualquier acción, por chiquita que parezca, me va a servir demasiado, y aparte a ustedes no les cuesta nada. Entonces, muchas gracias de nuevo y chao.